Pecado, vergüenza y redención en los campos de Timnat. Génesis 38. Yo voy a leer todo el capítulo a lo largo de la predicación, pero voy a leer por bloques, ¿vale? Entonces tú coge tu Biblia, deja tu Biblia abierta. Yo voy a orar, voy a introducir y después vamos a leer los bloques de la exposición. Padre, te doy gracias por estar aquí con tu pueblo. Te doy gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad de que tú hablas con nosotros. Podemos tener la seguridad de que tú eres nuestro bondadoso pastor. Podemos tener la seguridad de que tu voz es oída por medio de las Escrituras. Y yo te pido, Señor, que ante un texto complicado, una historia difícil de la Escritura, podamos ser edificados por el Señor. Yo como pastor y como predicador tengo el reto de hablar a personas muy pequeñas y muy mayores, pero tú eres el Señor de los peques y de los mayores. Es tu grey, es tu rebaño, háblanos. Esto te pido en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nada es tan terrible, trágico y dañoso en nuestra relación con Dios que el pecado. Podemos afirmar sin duda que el pecado es la raíz última de todos los males enfrentados en este mundo, sean sociales, económicos, ambientales y seguramente espirituales, tienen su raíz última en este concepto, en esta doctrina que llamamos pecado. Estamos como cristianos muy acostumbrados, ¿no?, a hablar de pecado, de pecadores. No obstante, muchas veces no comprendemos correctamente qué sería el pecado. Yo voy a dar dos definiciones ahora para introducir el tema, una un poquito más técnica y otra un poquito más práctica, pero que nos enseñan con claridad qué sería el pecado, ¿no? Un teólogo llamado R.C. Sproul dice: el pecado es no conformarse o transgredir cualquier ley de Dios que Dios le otorga al hombre como norma de vida. Es decir, el pecado sería una transgresión de la ley o el no conformarse a la ley del Señor. Un teólogo más antiguo llamado J.C. Ryle dijo así de una manera más práctica: el pecado es hacer, decir, pensar, imaginar cualquier cosa que no está en perfecta conformidad con la ley y la mente de Dios. Entonces, de alguna manera, el pecado tiene que ver con una rebelión del hombre y no conformarse con lo que es la voluntad del Señor expresada en su ley, en su palabra, en su voluntad. Es muy interesante que el término bíblico del Nuevo Testamento usado para pecado tiene que ver con un arquero que dispara una flecha y no da en el blanco, ¿no? La definición etimológica de la palabra, es decir, el término en sí significa equivocarse de blanco, ¿no? El blanco es la voluntad del Señor, la ley del Señor, y el pecado es extraviarse, es equivocarse en esta dirección de cumplir la voluntad del Señor. Entonces podemos de una manera práctica resumir el pecado como una perversión de todo el bien, una rotura del estándar divino, una rebelión de nuestro deseo sobre la voluntad y el deseo de Dios. Todo pecado es, de alguna manera, el hombre diciendo que su voluntad es mejor que la voluntad de Dios, que mi manera es mejor que la manera de Dios. Nuestro texto de hoy es la continuación de la historia de la familia de Jacob. Y tenemos un episodio muy triste, complicado, que nos enseña mucho acerca del pecado, de la vergüenza, pero también de la redención y la gracia por medio de la vida del patriarca Judá. El texto de hoy háblanos de Judá y Tamar, dos personajes que vamos a estudiar en esta mañana. Y el texto de Génesis 38 es uno de los que un predicador no va a predicar por tranquila conciencia de voy a despertar y voy a hablar de esto con la iglesia hoy.
¿no? Por esto que a mí me encanta el reto de predicar la Biblia secuencialmente, porque tenemos que pasar por algunos textos que yo soy sincero, ninguno pastor así por la semana, o sea, yo voy a predicar en este texto aquí en el próximo domingo, porque son textos muy complicados que cuentan unas historias complicadas. Pero la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil. Yo puedo leer el texto de Génesis 38 y saber que es inspirado por Dios y útil. Creyendo y basado en esta promesa, nos acercamos a este texto pidiendo que el Señor nos enseñe acerca del pecado, de la culpa y la vergüenza en consecuencia de este pecado, pero también de la gracia y de la redención. El contexto del pasaje es conocido de aquellos que estaban aquí semana pasada. La última frase del capítulo anterior, del capítulo 37, habla así: y los midianitas lo vendieron, José, ¿vale?, en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y lo que es interesante es que esta historia del último versículo del capítulo 37 va a continuar solo en el capítulo 39. El capítulo 38 entonces es una interpolación, es el autor, Moisés, poniendo una historia en el medio de una historia más grande, con el objetivo de hacer un contraste entre Judá y José. En especial en el Judá del capítulo 38, que va a fallar en relación al pecado y la pureza sexual, y el José del 39, que no va a fallar en el mismo caso. Y por medio del contraste, el autor va a nos enseñar algo. Pero no solo esto, el texto de Génesis 38 está ahí porque la historia de la redención pasaría exclusivamente y especialmente por medio de Judá, no de José. Es muy interesante que la historia de José no es sobre José, es sobre la familia de Jacob. Y en especial, la historia de José es sobre cómo Dios salva a Judá. Porque recordemos que Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesús es de la semilla de Judá. Entonces la historia de Judá está aquí para enseñarnos algo sobre la familia de Jesús, sobre la descendencia de Jesús. Es claro, debemos tener cuidado de no llegar a conclusiones sobre Judá basado solo en Génesis 38. Su historia solo acaba en Génesis 50. La verdad es que vamos a ver cómo Judá cambió a lo largo de estos capítulos y fue moldeado para de hecho ser el líder del clan, de la familia. Pero de ninguna manera la Biblia tiene la idea de mostrar sus héroes como hombres perfectos. Además de Cristo, que nunca pecó, todos pecaron. Y esto se quedará claro en la historia de la redención. Entonces, el otro propósito de Génesis 38 es demostrar que la salvación, el pacto y la redención es por gracia, no por obras. Porque si fuera por obras, tú y yo no salvaríamos Judá, Tamar y nadie que viene de este linaje. Pero la salvación es por gracia. Y la historia de Judá nos enseñará algo sobre esto en esta mañana. Entonces, el texto estará dividido en tres partes. La primera de ellas voy a llamar de ante los ojos del Señor. Y me gustaría leer ahora del verso 1 al verso 11 del capítulo 38. Ante los ojos del Señor. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concebió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán.
Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba en Kesib cuando dio la luz. Después Judá tomó para su primogénito la cual se llamaba una mujer llamada Tamar. Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer, a mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre, hasta que crezca Selah mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Nuestro texto de hoy empieza con un peligroso alejamiento de Judá de la voluntad del Señor. Es muy interesante que el versículo 1 declara que aconteció que Judá se apartó de sus hermanos. Tenemos el primer movimiento de alejamiento de Judá, que es de su núcleo familiar, de su familia. Pero no solo de su familia, pero también de la tierra de la promesa, porque el texto va a decir que él se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Él se va a los cananeos, él se va a los adulamitas de Adulam, ¿no? Él se sale de su familia, él sale de la familia de la alianza, de la familia del pacto, y se va a intentar la vida lejos de la voluntad del Señor, lejos de los caminos de Jehová, lejos de aquella verdad y del pacto que Dios tenía con su familia y que él conocía muy bien. Y ya me llama la atención aquí que de alguna manera este alejamiento de Judá de la voluntad del Señor tiene que ver con una mala amistad con un adulamita llamado Hira. Es muy interesante que el texto declara claramente que él se fue allí con un hombre llamado Hira. Y la verdad que este personaje, este malo amigo de Judá, estará presente en casi todos los problemas de Judá en el capítulo 38. Y aquí ya tenemos entonces algo muy importante a comprender, que malas amistades que nos llevan para lejos del Señor deben ser evitadas. Debemos tener muchísimo cuidado, hola María, muchísimo cuidado con nuestras amistades. Porque, por ejemplo, Proverbios 12:26 va a decir así: el justo guía es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Pablo va a decir: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Judá, influenciado por un hijo de la desobediencia, se marcha a la tierra de los cananeos y empieza a alejarse de la voluntad del Señor. Pero no solo esto, el texto se vuelve bastante trágico, porque Judá, siendo hijo de la promesa, no solo va a donde no debería ir, pero hace lo que no debería hacerlo. Porque el texto va a decir que él se toma una cananea por su esposa, la hija de Suá. Es muy interesante que la esposa de Judá no tiene ni nombre en las Escrituras. Es tan solo llamada de la hija de Suá, una cananea. Pero no solo esto, él tiene 3 hijos con esta cananea, que serían hijos llevados al pacto. Mira qué cosa. Él se ha alejado del Señor, de la voluntad del Señor. Sus 3 hijos tienen detalles muy interesantes. Los 3 nombres aquí son nombres cananeos. Es decir, Judá ya estaba tan empapado con el pecado y alejado de la voluntad del Señor, que él no tenía más el cuidado de decir: mis hijos pertenecen al Señor. Pero ya estaba tan alejado que hasta el nombre de sus hijos son nombres cananeos. Y es interesante que el primer hijo, el primogénito, ¿no?, tiene hasta un juego de palabras, porque la palabra es la palabra mal en hebreo, es invertido. Entonces cuando el texto dice: y fue malo ante los ojos del Señor, en el original tenemos un juego de palabras.
Y fue Rar, y él fue malo. Es una manera del autor describir cómo Judá se estaba alejando de los caminos del Señor. Entonces Judá tiene 3 hijos con 3 nombres cananeos, uno de ellos claramente llamado malo, ¿no? Ante los ojos del Señor, 2 de ellos llamado malo ante los ojos del Señor. Pero Judá va un poquitín más allá en su pecado. Toma una cananea como esposa de su primer hijo, y esta cananea se llamaría Tamar, que será la personaje principal del capítulo 38. La palabra Tamar significa palmera. Algunos comentaristas dicen que sería a causa de que la palmera sería un símbolo de hermosura en aquel entonces, para describir que era una mujer muy bonita, y él la toma para su primer hijo. Pero el texto es muy duro al decir que el verso 7, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor. La palabra malo aquí es la misma palabra malo utilizada en Génesis para describir el estado moral de Sodoma y Gomorra. Era una perversión, una corrupción, una maldad. Y es interesante porque el texto declara que él hizo malo no ante los ojos de Judá, no ante los ojos de Tamar, no ante los ojos de la sociedad, pero la maldad es en última instancia una ofensa a Dios. Fue malo ante los ojos del Señor. Es muy interesante que esta frase será una marca para describir si los reyes futuros de Israel serían o no buenos reyes o malos reyes, ¿no? Porque es común leer en Crónicas, en Reyes, la frase así: y hizo David el buen ante los ojos del Señor. O y hizo Acabe malo ante los ojos del Señor. Y esto nos enseña a comprender, mis hermanos, que vivimos ante los ojos del Señor, ¿no? Vivimos en el teatro de la gloria de Dios, como va a decir Calvino, y quien está ahí mirándonos es el mismo Dios. Y el texto dice que como él hizo malo ante los ojos del Señor, el Señor le quitó la vida. Es una frase difícil, porque es la primera vez en la Biblia que se dice que Dios había quitado la vida de alguien por su maldad. Pero nuestra mente moderna nos hace fijar en la segunda frase y no en la primera. Mira, Dios quitó la vida, pero no miramos la frase anterior: hizo malo ante los ojos del Señor. Y en última instancia, mis hermanos, debemos recordar que Dios es aquel que da la vida, mantiene la vida y quita la vida, como va a decir Job, ¿no? Dios me ha dado, Dios me ha quitado, bendecido sea el nombre del Señor. La vida pertenece a Dios. No tenemos un segundo más o un segundo menos. Pertenecemos al Señor. Somos del Señor. Pero él hizo malo ante los ojos del Señor. Entonces Tamar se quedó viuda por primera vez. Y tenía una ley, y es interesante porque esta ley vendría a ser escrita en el Pentateuco, en Deuteronomio, años después, siglos después, pero esta ley ya existía de una manera oral por aquel entonces, que era la ley que si una viuda se queda viuda sin hijos, el hermano de su marido tenía el deber de le tomar por esposa y le dar un heredero. Esto era un cuidado, porque por aquel entonces una mujer sin marido o sin hijos varones era una mujer desprotegida, era una mujer vulnerable. Pero una mujer que tuviera descendencia tendría futuro, cuidado y consuelo. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a leer que en Deuteronomio, por ejemplo, se va a decir así: si 2 hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. Y el primer hijo de ella será de su hermano que había muerto. Entonces, Judá dice a su segundo hijo: toma a Tamar como esposa y dé a ella descendencia de su hermano.
Pero el texto declara que Onán no quería dar descendencia a su hermano. ¿Por qué? Imaginemos, mis hermanos. Él era el primogénito. Él ha muerto. No tiene hijos. ¿Quién sería ahora el primogénito? Onán. Pero si Tamar tiene un hijo, no será más Onán el primogénito, sino que será su sobrino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Onán, todas las veces que tiene relación con su esposa, ¿no? Ahora, no la deja embarazar. Estoy intentando decir ahora más hermosamente aquí, ¿no? Entonces, no le deja embarazada porque interrumpe algo antes, ¿no? Y esto, el texto va a decir claramente que Dios, ¿no?, desagradó, verso 10, desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. ¿Y qué pasa? Dios también le quita la vida, porque no cumple su deber. Y ahora tenemos Judá con solo un hijo, Selá. Tenemos un Judá supersticioso porque él pide que Tamar se va a casa de su padre porque tiene miedo de dar su tercer hijo a esa esposa, porque él veía Tamar como una viuda negra, él veía Tamar como una mujer que mataba a todos sus maridos. No, yo no voy a dar mi último hijo a esta mujer. Pero él tenía el deber de dar. Él tenía que hacerlo, pero él no lo hace. Él le envía a la casa de sus padres, Tamar a casa de sus padres, y dice que cuando Selá fuese mayor, le daría como esposo para que de hecho cumpliera la ley. Malo ante los ojos del Señor. Algunas implicaciones de esta primera parte. Primeramente, mis hermanos, la parte inicial del texto de hoy tiene mucho a enseñarnos sobre las consecuencias de una vida alejada del Señor. Recordemos que el texto dice que Judá salió de cerca de sus hermanos, salió de la tierra de la promesa. Son pasos dados fuera del camino, que van a tener consecuencias. Judá salió de cerca de su familia, de cerca de la promesa, de cerca del pacto, y consecuentemente fue dando pasos rumbo al pecado y la desobediencia. Y en ese sentido, un amigo suyo llamado Ira parece tener un rol importante. Entonces, la primera implicación es, debemos tener cuidado y evaluar bien nuestras amistades, ¿no? Debemos comprender que un buen amigo es alguien que me acerca de Dios y no que me aleja de Dios. Y esta es una buena implicación desde los más pequeños hasta los más mayores. Todos nosotros tenemos amigos, pero amigos que nos llevan para lejos del Señor no son buenos amigos. Amigos que nos llevan a hacer el malo no son buenos amigos. Amigos que nos llevan a desobedecer a nuestros padres no son buenos amigos. Amigos que nos llevan a estar más lejos de nuestras esposas, esposos, hijos, iglesia, Señor, no son buenos amigos. Debemos cuidar y evaluar bien nuestras amistades. Debemos observar bien si nuestras actuales amistades son puertas abiertas para salidas y sendas peligrosas, para el pecado, para la desobediencia. Buenos amigos son aquellos que nos llevan para más cerca de Dios. Otro punto muy importante en este texto es el concepto de que vivimos ante los ojos del Señor. Los reformadores usaban una expresión latina, coram Deo, ante la faz de Dios. Calvino decía, nosotros vivimos ante la mirada pendiente de nuestro Redentor. Vivimos ante los ojos del Señor y esto tiene consecuencias, mis hermanos. Debemos comprender por lo menos dos. La primera consecuencia de la expresión ante los ojos del Señor es no existe algo llamado sagrado y profano, secular y sagrado. Toda nuestra vida es vivida ante los ojos del Señor. Eso es muy importante, porque algunas personas piensan así, yo tengo mis deberes religiosos en el domingo y de lunes a sábado yo vivo mi vida secular. Pero yo te digo una cosa, cuando tú comprendes que los ojos del Señor están sobre tu vida en el domingo, en el día del Señor, en el día de la adoración,
Pero también el lunes, el martes, el miércoles y todos los días de la semana, esto cambia la manera como tú eres un empleado, un papá, una madre, un esposo, porque vivimos ante los ojos del Señor. Pero también esto nos hace comprender más la dureza del pecado. Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Es ante los ojos del Señor que lo hacemos. Aunque lejos de todas las miradas. Aunque nadie lo sepa. Dios lo sabe. Entonces de ahí viene la dureza del pecado. El pecado es contra Dios. Es una afronta a Dios. Otra implicación que tenemos aquí es que aprendemos que puertas abiertas al pecado producirán a largo plazo cambios profundos y terribles. Mis hermanos, Judá, cuando ha puesto el pie fuera de su familia, no se ha vuelto el pagán de una hora a otra. Él va a tener cosas más duras todavía en este mismo capítulo, pero son pasos pequeños que llevan a consecuencias grandes. Un adulterio no pasa de la tarde a la mañana, pasa con pequeños pasos dados fuera de la senda del Señor. Entonces, muchísimo cuidado con los pequeños pasos, con los primeros pasos. Hoy puede que tú mires tu vida ante el espejo de la palabra y diga, mira, estoy haciendo esto y esto es malo ante los ojos del Señor. Pero cuando yo hice la primera vez, yo me he sentido culpado, pesado, arrepentido, pero yo hice 2, 3, 100, 1000 y ya no me pesa más. Es una cosa más, me he acostumbrado con el pecado. Y pecados habituales son las cosas más dañosas en nuestra vida como cristianos, porque no nos duele más. No nos duele más. Es lo mismo de una manera muy práctica, hasta los niños pueden comprender. Cuando tú compras una zapatilla nueva y esta zapatilla no está correctamente adaptada a tu piel, ¿qué pasa? Tú vas a tener callos, ¿qué se llama? Callos, ¿no? Y el callo al principio te ¿molesta o no molesta? Bastante. Pero si tú vas usando la zapatilla 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, ¿qué pasa? Ya no te molesta más. Aunque el callo continúa allí, pero se vuelve duro, embrutecido, y ya no te molesta más. Así es el pecado. La primera vez duele, la segunda no duele tanto. Y después ya se acostumbra. Cuidado con los pasos dados fuera del camino. Vivimos ante los ojos del Señor. Amén. Pero la segunda cosa que tenemos aquí, el segundo punto, es llamado de pecado y vergüenza. Y ahora viene la parte más fea todavía de la historia de Judá. Leamos del verso 12 hasta el verso 25. Pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló, subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido a Selá, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito, de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tiene en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concebió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí, se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió un cabrito de las cabras
por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquella ciudad, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos meses se fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de estas fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyos son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el banco. Mis hermanos, pecado y vergüenza en los campos de Timnat. La verdad, el título de la predicación es Pecado, Vergüenza y Redención. Y vamos a ver por qué en los campos de Timnat. Pero, ¿qué pasó? El texto dice que se pasó muchos días. La expresión cree, la verdad, que se pasó años, ¿no? Desde que Judá había prometido que enviaría a su hijo Selá a redimir. Es muy interesante que el libro de Ruth, que cuéntanos una historia sobre esta misma ley, ¿no? De uno que tiene que engendrar una viuda, usa la palabra redimir. Entonces, Judá tenía que enviar Selá a redimir a Tamar y no lo hace. Y el texto dice que Judá entonces se queda viudo. El texto se dice que Judá se consoló. La expresión hebrea aquí trae la idea de que ha pasado su duelo y sube a tasquilar sus ovejas en el campo de Timnat. Este periodo de tasquilar las ovejas era un periodo de celebración, ¿no? Y lo que el texto está deseando describir es que Judá había pasado página. Vale, soy viudo, soy un hombre, he pasado página, voy a tirar adelante. Mientras tanto, el contraste es evidente. Tamar seguía en la casa de sus padres, con las ropas de su viudez, sufriendo su duelo y esperando el hijo prometido que nunca venía. Entonces coge la voz, mira, tu suegro está subiendo a tasquilar las ovejas en los campos de Timnat. Y en este sentido, el texto va a decir que Tamar, por percibir que su suegro no iba a enviársela para redimirla, que su suegro le estaba engañando, que su suegro no iba a enviar a nadie para engendrar de ella decide hacer un plan. Y es interesante que de alguna manera Tamar podía olvidar a Judá, olvidar la familia de Judá, seguir con su vida entre los cananeos, tomar otro esposo y ya está. Pero de alguna manera Tamar lucha por pertenecer y permanecer en la familia de la alianza. Algo, por ejemplo, que Ruth en el futuro también lo haría. No, yo soy de tu pueblo es mi pueblo. Tamar dice, no, alguien tiene que cumplir la ley. Y si no va a ser Selá, va a ser Judá. Y ella entonces quita la ropa de su viudez, se viste y cubre su faz. Y la idea del texto, que es sí complicado, es que ella se vistió como una ramera. Y el hecho de que cubrió su faz era, claro, para no ser identificada, pero también es interesante que esta actitud la describiría, algunas traducciones así lo hacen, como una ramera cultural, religiosa de los cananeos. Que ella está allí, al lado del camino de Naín, cerca del campo de Timnat. Y aquí ya aprendemos algo. De alguna manera, Judá ya tenía fama de ser mujeriego, vamos a decir así muy claramente. ¿Por qué? Porque de todos los planes, Tamar no ha tenido otro plan. Tamar ha tenido el plan que sabía que su suegro iba a caer. Y esto es algo que demuéstranos un pecado y un problema serio en la vida de Judá. Entonces ella se va allí, se viste de ramera, se pone al lado de
del camino donde sabía que Judá iba a pasar, y el texto sí dice que Judá pasó, y el texto dice claramente que Judá la vio en el verso 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella se había cubierto el rostro. El término ver aquí no es tan solo mirar, sino que codiciar, desear. Y esto ya nos enseña algo sobre el pecado, la verdad que desde Génesis 3 nos ha enseñado, ¿no? Eva miró, vio el fruto y cogió y comió. Este mirar es un mirar deseoso, pecaminoso. Lo mismo descrito aquí por Judá. Judá la vio, y es interesante cómo el autor describe, casi que dibujando para que nosotros aprendamos. El texto dice así, en el verso 16, y se apartó del camino hacia ella. Cuando enseñamos sobre pecado a los más pequeños, ¿qué hablamos? Que el pecado es se apartar del camino. Mira Moisés, que es el autor del texto, enseñándonos que Judá se apartó del camino. Y entonces Judá mira su nuera, que no sabe que es su nuera, eso tiene que dejar claro. Judá no puede ser acusado de incesto o lo que sea, porque no sabía que era su nuera. Y entonces empieza una negociación que Tamar lo hace de propósito porque tenía un objetivo. Entonces Tamar pregunta, pero ¿qué más? ¿Qué vas a pagarme? Yo voy a pagarte un cabrito, ¿no? Pero ¿qué vas a dejar como prenda? Como de hecho de que voy a recibir mi cabrito. Y el texto dice que se va a dejar un cordón, el sello y el báculo. ¿Quién pide estas cosas? Tamar. El cordón, el sello y el báculo. ¿Por qué? Porque estas cosas eran el DNI de la época. El cordón tenía aquí un sello. Este sello era un cilindro de metal con un alto relieve que al ser aplastado sobre una arcilla producía un dibujo que identificaba una familia, un clan, Judá. El báculo era lo mismo. El báculo, además de ser una señal de autoridad, tenía en su parte superior dibujos identitarios que identificaban a Judá. Tamar entonces quiso quedar con el DNI de Judá. Tamar quiso identificar su suegro. Y de hecho, Dios en su providencia vuelve el pecado en bendición, porque de hecho Tamar se queda embarazada. Y Tamar, el texto no dice expresamente, pero muy posiblemente Tamar era estéril. ¿Por qué? Porque una mujer joven por aquel entonces que se casó y se tuvo 2-3 años de matrimonio con su primer marido y no ha tenido hijos, era por algo que no funcionaba bien. En el segundo caso no, era por maldad de Onán, pero en el primer no. Y el hecho de que Dios la bendijo, que Dios ha derramado gracias sobre Tamar, es algo interesante, que Tamar se quedó embarazada. 3 meses después, vienen las voces a Judá. Judá, tu nuera, ha fornicado, se ha prostituido, en el original la palabra es esta, y como fruto de su hecho se quedó encinta, se quedó embarazada. Y ahora Judá tiene todo lo que deseaba. ¿Cómo tirar un problema a la basura? Judá veía a Tamar como un problema. Y ahora Judá, con su hipocresía más alta del mundo, dice que la quemen, que la maten. Pero él está diciendo que maten una mujer por el crimen que él mismo hizo con esta mujer. Aunque no fuera con esta mujer, por el mismo crimen que él hizo. Y aquí está la hipocresía. Y entonces se sacan Tamar de la tienda de su papá y se van a llevar para fuera de los portones de la ciudad, que era donde se ejecutaban las penas. Y en este momento Tamar, con toda la gracia, la fuerza del Señor, dice: mira, yo tengo como identificar quién fue el papá de mi hijo. Y envía a Judá su sello, su cordón y su báculo.
Y mis hermanos, yo te digo una cosa, todos que estaban allí ante Judá conocían su sello, su cordón y su báculo. Todos sabían que fue Judá. Y aquí es donde viene la vergüenza. Y es aquí donde viene la culpa. Y es aquí donde viene, de hecho, la consecuencia dura del pecado. En la Biblia, mis hermanos, el pecado viene acompañado de vergüenza. El pecado viene acompañado de sufrimiento. El pecado viene acompañado de consecuencias, ¿no? Como pastor, yo he hablado muchas veces ya con matrimonios o con jóvenes, por ejemplo, como el caso aquí es quedar embarazado, yo voy a dar el mismo ejemplo, pero podrían ser muchos otros, ¿no? Un joven que ha hecho el malo ante los ojos del Señor, vale, ahora está embarazado o tiene su novia embarazada y dice, pastor, pero yo he pedido perdón a Dios y yo digo, mi hermano, Dios te ha perdonado. Tenga la plena seguridad que Dios te ha perdonado, pero ahora tú vas a tener un hijo por toda tu vida y tú vas a tener que ser un buen papá. Porque el pecado tiene consecuencias. Dios nos quita el peso del pecado, la culpa del pecado, la vergüenza del pecado, pero tenemos que llevar las consecuencias de nuestros hechos. Y esto es bíblico. Entonces, antes de seguir para la redención, para la parte donde vemos la luz del Evangelio brillando sobre la vida de Judá, tenemos algunas implicaciones de este segundo punto. Este punto de la historia de Judá evidencia cuán lejos puede ir una persona en el pecado al abandonar al Señor. Judá se veía vuelto un hombre que se acostumbró con el pecado. Él no podía ser un hijo, hasta podía ser un hijo de la alianza exteriormente, pero no vivía como un hijo de la alianza. Y una cosa con mi vida pastoral a lo largo de los años que he observado, que las cosas terribles y gordas, frutos del pecado, muchas veces llevan a la persona a decirse, pastor, yo no sé cómo fui capaz de hacer esto. Este no soy yo. ¿No? ¿Cuántas veces ya no oímos? ¿Cuántas veces ya no pensamos esto sobre nosotros mismos? Y aprendemos aquí con la historia de Judá que caminar aparte del camino puede llevarnos a hacer cosas terribles. No te acostumbre a andar fuera del camino. No te acostumbre con lo que Dios no quiere que tú te acostumbres. Luche, encuentra. No te acostumbres con esto. El contraste, la segunda implicación aquí, entre la pureza de José y la impureza de Judá también es evidente. Semana que viene vamos a ver el texto que Judá trabaja en la casa de la esposa de Potifar. La esposa de su jefe quiere tener relaciones con él, le tienta y todo esto. ¿Y qué hace Judá? ¿Qué hace José? Huye. No calle. ¿Qué hace Judá? Él no huye, él coge hacia el problema. ¿No? El contraste es evidente. Aprendemos con este relato que el pecado conlleva consecuencias y una de ellas es la vergüenza. ¿No? La vergüenza es fruto de la evidencia del pecado a la luz de la santidad y de la gloria de Dios. ¿No? Los niños, ya ha pasado esto con ellos, con seguridad. Con los míos está empezando ahora que ya están ya más inteligentes para hacerlo. Tú dices a tu papá, yo no hice esto. De ninguna manera, no papá, no lo hice. No lo hice. Pero 2 o 3 días se queda evidente que tú lo hiciste. ¿Y qué pasa contigo? Tú te quedas avergonzado ante tu papá. ¿No? ¿Por qué? Porque tú has dicho una cosa y de hecho era otra. Y la vergüenza, fruto del pecado, es fruto del hecho de que la Biblia va a decir, no existe nada oculto que no venga a la luz. Y cuando viene la luz, viene la vergüenza. Imaginaos Judá, hijo de la promesa, hijo del pacto, hijo de Jacob, el tercer de los patriarcas, aquel que vendría a ser el primogénito de Jacob, porque es Judá quien va a recibir la primogenitura en Génesis 49. Imaginaos este hombre, que debería ser un hombre lleno del Señor, para la gloria del Señor, pero por aquel entonces no lo era, recibiendo en sus manos su cordón, su sello y su báculo.
Qué gran vergüenza ha tenido Judá. Es solo por medio de Jesucristo, el descendiente de Judá, que seremos libres de la culpa, del poder, de la vergüenza, del pecado. La Biblia dice que Jesús tomó sobre sus hombros nuestros pecados. Puede que tú ya hayas pasado por esto. Puede que tú estés caminando aparte del camino, fuera de la senda. Y yo te digo sin duda, el final de la senda es dolor y vergüenza. Pero Dios es capaz de quitarte del mal camino. Dios es capaz de hacerte una nueva persona. Y esto empieza en el último punto de hoy, los últimos versículos. Arrepentimiento y gracia. Mira el verso 26. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le ha dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que en el tiempo de dar la luz, que había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba la luz, sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Mis hermanos, gracias a Dios que la historia de Judá en el capítulo 38 no acaba en el verso 25. Porque su vida empieza a cambiar. Judá empieza a ser quien Judá sería en el verso 26. Porque el texto dice: Judá los reconoció. La palabra hebrea para reconocer aquí no indica simplemente que él reconoció que eran estos hechos, ¿no? Que era el báculo, el sello, sino que reconoció tiene aquí un sentido más profundo. Que él reconoció su culpa, su fallo, su pecado. Tenemos aquí Judá demostrando arrepentimiento. Y esto me llama mucho la atención. Si tú lees la Biblia con atención, todos los grandes hitos de los héroes de las Escrituras fueron hombres imperfectos. Solo Jesús no ha tenido pecado. Solo Jesús fue perfecto, pero todos los demás eran hombres imperfectos. Abraham, el padre de la fe, mintió por falta de fe. Moisés, el manso, se queda airado, se coge el bastón y todo aquello. David, el hombre según el corazón de Dios, mira a una mujer, envía el marido de esta mujer a la muerte para quedar con ella. Pero todos estos hombres, Judá, aquel que vendría a ser el primogénito de Jacob, aquel que vendría a ser el descendiente directo de Jesucristo, nuestro Redentor, se aleja del Señor, se casa con una cananea, tiene hijos cananeos, se vuelve hasta llegar al punto de coger una ramera en el medio del camino. Pero todos los grandes hombres de Dios son unidos por un hecho. Todos se arrepienten. El arrepentimiento es la marca del verdadero cristiano. No somos perfectos. No tenemos una vida perfecta de santidad, aunque la busquemos. Pecamos, pero el creyente verdadero, el pueblo de la alianza, busca arrepentimiento, y así lo hizo Judá. Los reconoció y dijo: más justa es ella que yo. La verdad, en el hebreo tenemos: ella es justa, yo no. Es eso lo que está escrito aquí. Es el único texto de todo el Antiguo Testamento donde una mujer es llamada justa, en el sentido profundo teológico de la palabra. Ella era justa. Lo que Judá estaba diciendo es:
ella hizo, aunque por una manera engañosa, algo que de hecho debería ser hecho, porque yo debería haber hecho. Yo debería haber enviado a mi hijo. El culpado soy yo. Tamara es justa, yo no. Y yo te digo otra cosa que aprendemos aquí, es que el camino para volver a la senda del Señor, el paso que es necesario ser dado, además del arrepentimiento, es el reconocimiento de que somos indignos, miserables, pecadores. Nadie será salvo si no se ve pecador. Nadie será, de hecho, cambiado si no cree que necesita cambiar. Judá reconoce sus hechos, reconoce sus problemas. Y Judá reconoce que no era digno. Mira, mis hermanos, estamos hablando de un contexto del Oriente Próximo hace 4.000 años. Las mujeres no eran vistas como un pilar de la sociedad. Y tenemos un líder de un clan diciendo que una cananea era más justa que él. Tenemos Judá aquí comprendiendo algo profundo. Tenemos Judá reconociendo que no era digno de nada, de alianza, de pacto, de evangelio, de nada. Pero también tenemos algo aquí, este es importante. El texto dice, y nunca la volvió a conocer. Y aquí aprendemos la tercera cosa que tiene que ver con este cambio en la vida de Judá y que tiene que ver con este cambio en nuestras vidas. Arrepentimiento conlleva en cambios de vida. Ah, pastor, Dios acepta-me como soy. Dios te acepta como tú eres en Cristo. Pero vale, hablando de una manera humana, vale, Dios te acepta como tú eres, pero no te deja como es. La marca del arrepentimiento genuino es el abandono del pecado. La marca del arrepentimiento genuino es el cambio de vida. El texto no dice, vale, yo me he acostumbrado con esto, Dios me perdona porque yo sé que Dios es gracioso, Dios es lleno de gracia, entonces voy a continuar con mi vida aquí. No, el texto dice que Judá nunca más la conoció. Judá no continúa en su mal camino. Y debemos no continuar en los nuestros. Dios nos perdona, pero debemos evidenciar este perdón por medio del cambio de vida. ¿No? Si hacemos algo malo, pedimos perdón al Señor, debemos luchar contra este algo malo que pedimos perdón al Señor. Y aquí tenemos la redención y la gracia, porque Judá, no, Tamar se queda embarazada de gemelos. ¿Quién había sido gemelo antes de Tamar aquí, antes de Fares y Sara? No fue Judá, pero fue Jacob. Recordaos, Isaac ha tenido Jacob y a Esaú. Las semejanzas son muy interesantes. Isaac ha tenido Jacob y Esaú, y también en la historia del patriarca Jacob hubo un cambio en la primogenitura, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El primer que pone el brazo para afuera, la partera, ata un hilo rojo que identifica, este es el primogénito, pero el chaval pone la mano una vez más y el otro abre brecha y sale. El primogénito que debería ser el primogénito, no es el primogénito. Hay un cambio en la primogenitura como hubo con Jacob y Fares. La palabra hebrea significa brecha, por esto que se llama Fares. Fares se vuelve el primogénito de Judá, por medio de Tamar. Y aquí, mis hermanos, una idea más amplia de la historia de redención demuéstranos cuán gran gracia y redención tenemos descrita aquí. Porque 10 generaciones después de Fares, este Fares sería el descendiente directo de David. Cuando leemos en el libro de Ruth, leemos claramente el nombre de Fares en la genealogía de Booz, que sería el bisabuelo de David. Vemos las mujeres del pueblo diciendo que Ruth fuera tan fértil como fuera
Tamar la cananea. El pueblo de Dios había comprendido que Dios trabajaba aún lejos de los arrayales de Israel. Tamar, Ruth. Y mis hermanos, lo que llama más la atención todavía es que en el libro de Mateo, en la genealogía de Jesús, tan solo 4 mujeres tienen su nombre escrito allí. La de Lucas solo tiene los varones. La de Mateo tiene 4 mujeres. ¿Y sabe cuál es la primera de ellas? Tamar. Tamar, Rahab, Ruth y Betseba. 4 extranjeras. 4 mujeres de vida difícil. Tienen sus nombres plasmados en la historia de nuestro Redentor. ¿Sabe por qué? Es para que cuando tú estés allí leyendo la genealogía de Jesús, tú digas, es por gracia, no es por obras. Es por gracia, no es por obras. Es algo que va más allá de mi pecado, de mi vergüenza, de mis frustraciones. Es por gracia, no es por obras. Las últimas implicaciones que tenemos aquí. Mis hermanos, el primer paso para la salvación es el reconocimiento de nuestro estado de miseria y pecado ante Dios. Uno de los problemas de la sociedad actual es que ella se ve demasiado buena, ¿no? Nos vemos demasiado buenos. Y cuando nos vemos demasiado buenos, no reconocemos que necesitamos de redención. El primer paso para la salvación es el reconocimiento de que soy completamente incapaz de alcanzar esta salvación. Pero que Dios, por medio de Cristo, hizo el imposible posible. Recordemos de los discípulos hablando con Jesús en el momento que viene el joven que es rico, que cumple la ley, pero que no consigue salir allí de delante de Jesús con la idea de, mira, tú vas a ser salvo por el cumplimiento de la ley. Entonces los discípulos dicen, si este no puede ser salvo, ¿quién puede salvarse? Y Jesús dice una de las frases más increíbles de la Biblia, el imposible a los hombres es posible para Dios. La salvación es posible porque Dios hace lo que no somos capaces de hacerlo. Dios envía a su Hijo para cumplir la ley que yo no podría cumplir. Dios envía a su Hijo para morir la muerte que yo no sería capaz de morir. Dios envía a su Hijo para vencer la muerte que yo no sería capaz de vencer. Y todo empieza con la comprensión de que no soy capaz. Puede que tú te veas incapaz. Y yo te digo una cosa, esa es una buena señal. Porque de hecho tú no eres capaz. Yo no soy capaz. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo es capaz. Y en Él podemos descansar. El segundo paso aquí es sin duda el arrepentimiento. Solo reconocer no es suficiente. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, llorar por ellos, avergonzarnos de ellos. Algunas veces veo cristianos hablando de su pasado de pecado con un tonito de orgullo, ¿no? Porque yo hacía muchas cosas, yo iba de fiestas, yo hacía esto, yo hacía el otro. Pues yo te digo una cosa, tú deberías tener vergüenza de esto, no orgullito de esto. Debemos nos avergonzar por nuestros pecados. El pecado debe ser siempre odiado por el pueblo de Dios. El arrepentimiento es necesario, pero la buena noticia del Evangelio es: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17b. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Este arrepentimiento, que es fruto de la fe genuina y del sacrificio vicario perfecto de Jesucristo, debe ser evidenciado por medio de un cambio radical de vida. No estoy diciendo que paramos de pecar, no es
no, esto es imposible en esta vida a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. No obstante, el pecado se vuelve para el creyente algo terrible, abominable. La gran marca del arrepentimiento genuino es la santa inconformidad con el pecado, con este mundo maligno, el constante deseo de luchar contra el pecado y de obtener una vida de santidad. La falsa idea de que Dios, por ser amor, nos acepta y nos deja como es, no es bíblica. Esto es una gracia barata, como va a decir un teólogo alemán de la época de la guerra, Dietrich Bonhoeffer, va a decir, la gracia que dice que no existe cambios genuinos es una gracia barata, es una gracia que no comprendió el precio de la sangre de Cristo. Somos salvos por gracia, pero vivamos por esta gracia. Cambiemos de vida. Mis hermanos, historias como la de Judá y Tamar son un recordatorio de que es por gracia y no por obras que uno es salvo. Nadie, tú, yo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, nadie entrará en el cielo por sus méritos personales, sino que a pesar de sus deméritos personales, la gracia de Dios es más poderosa de lo que podemos imaginar. Todas las veces que tú miras tu propia vida y pensar que no existe solución, recuerda de Judá y Tamar en los campos de Timnat, y tú vas a acordar que es por gracia, no por obras. Para concluir, mis hermanos, la historia de Judá continuará a ser descrita. Este hombre será, de alguna manera, el personaje secundario principal de esta historia. Este hombre cambiará. Este hombre, de algunos momentos, se volverá el líder de la familia. Este hombre se pondrá en el lugar de Benjamín. Este hombre se pondrá a interceder por su familia, a José, sin saber que era José. Este hombre cambió su vida, de hecho, como vamos a ver. Y por esto debemos recordar, mis hermanos, que la historia de Judá no sería contada por sus debilidades, sino que por la grandeza de su Redentor. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, verso 5, leemos: y uno de los ancianos me dijo, no lloréis, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús es el león de la tribu de Judá, es nuestro Redentor, es el Cristo, es el Salvador. Muchos siglos antes, en medio de los campos de Timnat, por medio de una situación avergonzada, Dios usaría una extranjera, Tamar, para traer al mundo Fares, y de él, generación tras generación, hasta llegar al perfecto hombre, al perfecto varón de Dios, Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Es Cristo que cambia nuestro pasado y nos da nuevas identidades. No sé cuán duro fue tu pasado, no sé cuán metido estabas o estás en tus pecados, pero una cosa sé, que por medio de la fe en el descendiente de Judá, el león de la tribu de Judá, Jesucristo, tu vida puede ser cambiada completamente, porque en Cristo todo se hace nuevo. Padre, te doy gracias por el privilegio de exponer tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bondadoso, fiel, misericordioso. Te pido, Señor, que la palabra predicada pueda ser alimento para tu pueblo. Que podamos huir del pecado, comprender la vergüenza que conlleva el pecado, nos acercar a ti, a tu palabra, y vivir para la gloria de tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.